Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros también fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. La primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Recordemos todo el tiempo pascual, estos 50 días. Siempre la primera lectura es Hechos de los Apóstoles. Nos saltamos siempre lo que es el momento de Pentecostés, la bajada del Espíritu Santo, porque esta la leeremos el mismo día de Pentecostés, justo cuando acaba el tiempo de Pascua. Y hoy nos viene este texto que es justo acabado, han recibido el Espíritu Santo los apóstoles, y viene esa primera predicación que salen los apóstoles, de allí empiezan a predicar. Y aquí está esa primera predicación, una predicación que va dedicada para la conversión a Cristo. Y van explicando cómo este Cristo acreditado por Dios, este Jesús que es el Mesías, aquel que esperaban, del que hablaban las Escrituras, el que ha hecho todos esos signos que vosotros muchos ya sabéis y ya habéis visto, cómo el pueblo lo ha rechazado, cómo vosotros lo matasteis. Y en vosotros están tanto los que oyen, como los políticos, como los sacerdotes del templo, como después aquellos de Roma que también hacen su parte. Todos contra Cristo. Bien.
Pero ese que matasteis, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y así va explicando todo eso, que irá llevando a hacer entender que así Dios se está revelando en ese momento y cómo actúa Dios. Y eso les costará de entender incluso a la iglesia primitiva. Y les costaba de entender, lo vemos también en el Evangelio de hoy. Porque el Evangelio de hoy también no, es en el día de la resurrección de Cristo. Volvemos, aunque estamos en la tercera semana, volvemos al primer domingo. Ese primer domingo de la resurrección, después de lo de las mujeres, que anuncian a los apóstoles y van los apóstoles y no encuentran a Cristo. Estos apóstoles, estos discípulos, deciden volver a su pueblo, Emaús. Dice que estaba a 200 estadios, o sea, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Se van a su pueblo por el camino discutiendo. Realmente es gente que es un poco extraño que se vaya justo en el momento álgido, cuando las mujeres ya han dicho que ha aparecido unos ángeles, que le han dicho que Jesús está vivo, que no encuentran el cuerpo, y va y se van. Bueno, y se van discutiendo sobre todo esto. Y aparece Jesús, camina con ellos, no se hace reconocer. Esto es muy curioso, en muchas apariciones cuesta reconocerlo. Y es que, aunque él a veces se hace reconocer, otras veces solo al final, un poco como probando a los mismos discípulos. ¿De quién habláis? ¿Qué habláis? Y todo el camino, podemos calcular más de 2 horas para hacer 11 kilómetros, hablando sobre que no te has enterado de esto de Jesús. Pero si os fijáis bien, la definición que hacen de Jesús es una definición más bien política. Decía así el texto: lo de Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Eso quiere decir que lo veían simplemente como el Mesías político a un estilo de David el rey, que liberaba de los cananeos o de los tantos grupos que había, los jebuseos y toda esta gente en Canaán, para que fuese Israel todo de los israelitas. Con esa mentalidad, liberar al pueblo ya no de los palestinos, o sea, los filisteos, sino liberarlo de los romanos. Volver a la gloria antigua del pueblo de Israel. Es entonces cuando Jesús les empieza a explicar. Sí, que también es verdad que le dicen que han oído las mujeres, que todo esto, pero que no lo han visto. Y entonces dice que Jesús, de una forma nada diplomática: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y dice que, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, que lo que pasó a Jesús no era una cosa no programada, sino que estaba advertida en en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas y sobre todo en los salmos. Allí, si uno cogiera todo el Antiguo Testamento, podría ir reescribiendo con palabras del Antiguo Testamento toda la pasión de Cristo, porque estaba profetizada prácticamente entera. Tal vez no encontraría el nombre de Herodes, no encontraría el nombre de Pilatos, como nombres no encontraría el de Anás y Caifás, pero todo lo que le fue pasando a Jesús, eso sí que se encuentra allí en el Antiguo Testamento. Por eso el cristiano sabe muy bien que el Antiguo Testamento ayuda a entender el Nuevo,
Pero el Nuevo Testamento también ayuda a entender el Antiguo Testamento. San Pablo esto nos lo explicará de una forma espléndida, cuando dice que los judíos en su época, y él había sido de estos, tenían como un velo que no les dejaba ver la verdad de las Escrituras, les impedía ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso continúa hoy también con el pueblo judío. Tienen todas las profecías, en ellas encaja Jesús, no lo ven. Están ocultos, o sea, toda la verdad queda oculta para ellos, hasta el día de su conversión, no de cada uno de ellos, pero sí que hay una profecía sobre la conversión al final de los tiempos del pueblo de Israel. Bien, Jesús va explicando, pero no se dan cuenta que es Jesús. Van entendiendo que el Antiguo Testamento les decía todo aquello, pero no acaban de ver. Van entendiendo las palabras, sí, pero no se dan cuenta de quién tienen delante. Pero sí de que la conversación es amena, sí de que es un tipo que vale la pena. Lo invitan a quedarse con él. Quédate con nosotros porque atardece, el día va de caída. No quiere decir que ya sea de noche, no, ya estamos por la tarde. No continúes el camino, te quedas con nosotros. Te invitamos a cenar, a dormir aquí, no te preocupes. Esto se hacía mucho antiguamente. Antiguamente, que habían pocas posadas y la gente iba de camino, pues era normal que la gente acogiese unos a otros y que la gente durmiese en las casas o en los establos muchas veces de otra gente. En esto hay aquella anécdota famosa, esto lo hacía mucho también los padres del cura de Ars, del santo cura de Ars, que tenían la granja. Eran de pueblo, pero más que de pueblo, de granja, de campo. Y por las noches acogían a los que pasaban, que iban hacia París o hacia Lyon o hacia cualquier otro sitio. Eso era cerca de una carretera concurrida, venía gente y les hacían una sopa y les dejaban dormir en la paja. Pues fue muy curioso porque después hubieron testigos de varios santos que habían dormido allí, que habían sido acogidos por la familia del cura de Ars. Es aquello que todo lo que hagáis a uno de estos discípulos míos, a mí me lo hacéis. Habían hospedado en el fondo a Cristo en su iglesia doméstica. Además, iglesia doméstica porque en aquellos momentos, cuando él es niño, está la gran Revolución Francesa, con los curas juramentados. Deja de ir a la parroquia el cura de Ars y toda su familia porque el cura es juramentado. El cura está al servicio no de la Iglesia, sino del imperio, a favor de lo que es la Revolución Francesa, así lo que después será el Imperio Napoleónico. Y así que deciden no ir a la Iglesia. Y hay los curas que se han tirado al monte, aquellos curas que son fieles a la Iglesia y que decían la misa en los graneros para que no los viesen, y donde se juntaban los católicos y participaban en la misa. Y él hizo su primera comunión en un granero, también con el cura que venía a dar la misa y celebrar su primera comunión. Así funcionaban las cosas. Cuando la gente piensa en persecuciones, piensa o en las muy antiguas o en las muy modernas. Pues no, ha habido toda la vida persecuciones de un tipo o de otro. Y siempre ha habido líos y siempre se ha tenido que luchar. Y luchar quiere decir incluso a veces jugarse la vida, incluso pues vivir de una forma un poco extraña, donde te vienen a decir la misa en tu granero. Ahora no tenemos graneros aquí, pero también pasó aquí muchas misas clandestinas en la guerra civil. Pongamos por caso de un abuelo mío, siempre había misa en su casa los domingos, donde un jesuita escondido iba casa por casa diciendo misa. Te la jugabas, si te cogían te mataban, pero se decía misa en las casas. Aquí una vez una señora, aquí mismo, me trajo un regalo
y era el sagrario que habían usado en medio de la guerra cuando ella era muy pequeña. Y el sagrario era una caja de bombones redecorada para que fuera sagrario mientras estaban en la guerra, donde tenían siempre en casa el Santísimo y era para los enfermos, y donde se decía misa casi todos los domingos. Se la jugaban, eso era pena de muerte. Pero y esto es no hace tantos años, todavía hay gente viva que lo recuerda, y esto era en nuestro país. Bien, llegan Cristo y los discípulos a la casa de ellos. Les invita a cenar y en el partir el pan se les abren los ojos. Es un signo eucarístico, no era la Eucaristía, pero era esa forma que reconocen de Jesús. La reconocen porque debía ser típica de Él, no solo en la última cena que parte el pan y allí sí que es la Eucaristía, sino también en la multiplicación de los panes y los peces y tantas otras veces que Jesús bendice el pan y lo parte y lo reparte. Ese signo que para nosotros es eucarístico, aunque en ese momento no es exactamente la Eucaristía, pero la recuerda. En el partir el pan recuerda a Cristo. Partiremos el pan. El cura, si os fijáis, antes de la comunión parte la forma, recordando este partir el pan de Cristo. Y después se da la comunión. En Oriente, los católicos y ortodoxos en Oriente lo hacen de una forma diferente. No se consagran formas como nosotros, sino que se consagra un pan. Y en el momento de la comunión se va desgajando del pan y de ese pan que se va desgajando se va dando la comunión. Es verdad que la dan de una forma diferente a la nuestra. Van poniendo el pan en el cáliz y con una cucharilla cada uno comulga, o sea, le ponen el pan con el vino consagrado, o sea, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo en la boca, con un gesto muy curioso que hacen ellos, para que no toquen la cucharilla, pero es curioso cómo lo hacen. Y comulgan así, con un pan que desmigajan y que lo ponen en el cáliz con el vino. Pero la Eucaristía es la misma. Lo hagamos de una forma, lo hagamos de otra, es Cristo que viene a nosotros. Se les abren los ojos, los reconocen a Cristo. Y dice que desaparecido vuelven corriendo, rápido, a Jerusalén, al menos un par de horas, hasta que llegan a donde están los apóstoles. Y solo llegar les dicen, se ha aparecido a Simón, a Pedro. Como se ha aparecido a Simón. O sea, ya lo han visto otros resucitados. Y ellos empiezan a explicar lo que les ha pasado. Acaban de explicarlo y vuelve a aparecerse Jesús en medio de los apóstoles, o sea, vuelve a aparecerse Jesús allí, justo en medio. Es toda esa visión de Cristo que tendrán los apóstoles, no visión sino aparición, lo tocan. No es una visión, algo que se ve pero que no está físicamente, sino físicamente, comerá con ellos, lo tocarán, lo verán, podrán estar de verdad, hablar con Él, seguirlo. Todos los que están lo ven, todos lo pueden tocar. Es Jesucristo que se aparece de verdad y durante esos 40 días a toda la Iglesia. Nos dirán que al final fueron más de 500 los que vieron a Cristo resucitado. Toda la Iglesia incipiente, prácticamente todos. Y eso es lo que les dio esa fuerza para ser testigos hasta la muerte de Cristo. Recibirán el Espíritu Santo para que puedan ser testigos de verdad, para tener toda la valentía que necesitaban porque estaban encerrados por miedo. Pero el haber visto a Cristo, el recibir el Espíritu Santo, les da la fuerza para ser testigos y hacer que la Iglesia crezca de generación en generación hasta llegar a cada uno de nosotros. Nosotros somos el fruto de eso, de lo que leemos ahora, el fruto de Pentecostés, el fruto de las apariciones de Cristo, el fruto del don del Espíritu Santo. Somos la Iglesia generada por Cristo en sus apóstoles, que llega
hasta cada uno de nosotros.